Bendiciones para todos aquellos que están viendo este video. Hoy tengo el gusto, el honor, el gran placer de presentarles a un grupo de mujeres valientes y guerreras que forman parte del liderazgo del Ministerio Restaura. Son mujeres que día a día se han esforzado, han luchado por su restauración personal. Mujeres que hoy el Señor las está usando en varias asignaciones y actividades de este ministerio. Hoy quiero presentarlas y que nos compartan acerca de aquello que el Señor ha hecho en sus vidas durante el proceso de desierto. Ok, mis chicas, entonces las presento una a una y posteriormente estaremos haciendo las preguntas respectivas. Ok, comenzamos con Ana. Buenas, amadas, Dios le bendiga. Mi nombre es Ana Peña, soy dominicana, vivo en los Estados Unidos y tengo 3 hermosos niños. Hola, mi nombre es Nancy, yo soy de México y por el momento no tengo hijos, esperando la bendición de Dios. Hola, yo soy Jessica, original de Cuba, pero vivo en Miami, en Estados Unidos, y tengo un bebé. Hola, mi nombre es Helen, soy de Guatemala, tengo un nene de 6 añitos. Hola, muy buenas noches para todas, bendiciones. Mi nombre es Natalia, tengo 31 años actualmente y vivo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Muy bien, mis chicas, nuevamente les doy la bienvenida y vamos a continuar con las preguntas. Vamos a iniciar también con Ana. Ana, cariño, cuéntanos cómo ha sido tu camino por el desierto y cuéntanos qué cambios ha hecho el Señor en tu vida. Bueno, mi camino por el desierto no ha sido nada fácil, pues el solo nombre lo dice, desierto. Fue un comienzo, wow, voy a tratar de no llorar honestamente porque fue muy duro, fue muy difícil. Primeramente, nunca creí que atravesaría por algo como lo que me pasó. Tampoco lo entendí en el momento, no sabía que estaba en un desierto, pensaba que era injusto, no solo a mí, sino a mis niños. Ya cuando comenzó mi desierto, no entendía el llamado de Dios, no entendía que Dios me estaba llamando con un propósito. Estaba llena de confusiones, estaba llena de enojo, estaba con mucho dolor. Todo lo que entendía era en lo carnal, pues lo que me estaba pasando, lo que mis ojos estaban viendo. Llegué pues a buscar la ayuda psicológica, llegué a tomar mucho medicamento, llegué a tomar incluso 15 pastillas al día. Me daban dolores de cabeza diario, y a pesar de todo eso no entendía que estaba en el desierto todavía. Oraba, le preguntaba al Señor, ¿será que hice algo tan malo para merecer esto? ¿Qué fue lo que hice? Pero sentía o pensaba que yo no había hecho nada malo. Cuestionaba mucho al Señor. Comencé a alejarme de las personas, de mi familia, comencé a alejarme de mis hijos, comencé a descuidarme personalmente, comencé a descuidar todo. Y recuerdo que en el 2019, recuerdo que el Señor puso en mi corazón que sacara todo de una despensa que tenía el apartamento donde yo estaba viviendo. Había una despensa grande y como eran 2 habitaciones, estábamos limitados, yo no podía preparar un lugar para comunicarme, para hablar con Dios en las habitaciones. Así que ese día saqué todo de esa despensa y comencé a crear un cuarto de guerra, un cuarto de oración. Y fue allí donde el Señor comenzó a mostrarme que había un propósito, que nada de lo que me estaba pasando era casual, que Él se iba a glorificar en mi vida. Y comencé a orar, comencé a pedirle dirección al Señor, comencé a pedirle que por favor me ayudara, que aunque yo no entendiera
las razones por las cuales estaba en ese desierto. Ahí el Señor comenzó a tratar conmigo, comenzó a mostrarme a través de su palabra cosas que anteriormente yo no conocía, y mucho menos pues que la entendía. Cuando comencé a entender que había un propósito, pues le pedí a Jesús que entrara en mi vida. Ya yo era cristiana, vamos a decir. Iba a la iglesia, pero yo no tenía una relación con Dios. Oraba pues las veces que iba a la iglesia, pero no tenía una relación personal con Dios. El enemigo atacó fuertemente. Cuando Dios me mostró que había un propósito, entonces fue cuando las cosas se pusieron mucho peor. El enemigo no solamente atacó mi vida, sino que atacó también a mis hijos, en especial a mi hija mayor. Pero yo seguí, de alguna forma seguía. Había una fortaleza, había algo que no permitía que yo me destruyera, que no permitía que yo sea derribada completamente. Y nada, ese mismo año del 2019, viajé a Santo Domingo y allá tenía mucho enojo, mucho enojo por las cosas que me habían pasado y estaba culpando a otras personas. Y fue allá en la República Dominicana donde el Señor me habló y me dijo, nunca olvido esa palabra, deja de mirar la paja del ojo ajeno y concéntrate en la vida que hay en tu propio ojo. Desde ese día yo puedo decir que comenzó una restauración personal en mi vida. Desde ese día yo comencé a mirar lo que había hecho mal, lo que yo había hecho mal. Y fue ahí donde me di cuenta que yo no era tan santa como me creía. Fue ahí donde yo me di cuenta que quizá no merecía, vamos a decir, lo que me pasó en ese sentido, pero entendí que había fallado, que había ofendido al Señor, que yo no merecía nada porque lo merecía, sino por la gracia de Dios. Y fue ahí donde el Señor comenzó a trabajar en mi vida. Me he caído muchas veces, a veces sentía que no podía levantarme. Busqué miles de ministerios de restauración. Yo buscaba restauración matrimonial, para ser honesta. Yo no estaba enfocada en buscar restauración personal. Yo eso era lo que buscaba. Y al principio lo hacía con un deseo egoísta, porque decía, esto es lo que yo quiero, hasta que el Señor me mostró, no, yo quiero tratar contigo, yo quiero sanarte, yo quiero usarte. Y ahí el Señor comenzó a usarme a través de mis hijos. El Señor comenzó a darme sabiduría para instruir a mis hijos aquí en la casa. El Señor comenzó a tratar conmigo de una manera tan poderosa, y ahí fue donde, pues, el dolor menguó un poco. Yo comencé a mirar las cosas con más claridad, pero de igual manera me faltaba algo, me faltaban muchas cosas, yo no lo entendía. Y un día en YouTube, yo recuerdo que estaba muy triste, estaba llorando mucho, porque aunque el Señor nos da fuerza y nos capacita, vienen días que son difíciles, el enemigo nos ataca. Y buscando así, orando, de repente abrí el YouTube y me salió un video de Restaura. Y recuerdo que el video que vi me llamó mucho la atención. Hablaba de sanidad personal, de restauración personal. Y cuando yo lo abrí, yo sentí una conexión con Rosy, como que si yo la conociera de toda mi vida a través del video, no hablando con ella ni nada. Y yo dije, yo necesito contactar a esta mujer, yo necesito comunicarme con esta mujer. Sentí algo de parte de Dios que no había sentido en ningún otro ministerio, y no es por dar fama ni nada, pero eso fue lo que me pasó. Y nada, cuando hice lo que tenía que hacer y le mandé un email a Rosy y me comuniqué con ella, le pedí una cita, y cuando Rosy me dijo restauración personal, tiene que restaurarte personalmente, y comencé pues mis estudios, comencé a trabajar. Entonces ahí fue que yo comencé a conocer verdaderamente mi desierto. Ahí fue que la palabra desierto hizo sentido en mi vida. Ahí fue donde yo comencé como a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la mía. Y es ahí donde yo comienzo este trabajo de restauración personal, que como siempre digo, Señor, no es que lo he logrado completamente. Yo fallo, me caigo, a veces soy débil, pero lo que Dios ha hecho en mi vida
a través de este ministerio, a través de este desierto, no lo cambio por nada. Dios permitió que mi testimonio, que mi proceso transformara el corazón de mis hijos. Dios permitió que mi proceso me cambiara. Y cuando el Señor comenzó, pues, a hacer esos cambios en mi vida y a usarme en la vida de mis hijos, a que ese ministerio se formara primeramente en mi casa, con mis hijos, y a usarme en la vida de otras personas, fue ahí donde yo comencé a amar mi desierto. Fue ahí donde yo dije, wow, Señor, gracias. Yo no merecía estar aquí. A veces nosotras pensamos que el desierto es lo peor que puede pasarnos en la vida. Pero yo pienso que el desierto es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Porque cuando yo miro la mujer que yo era antes del desierto y miro la mujer que yo soy mientras estoy caminando en el desierto hacia la tierra prometida, yo solamente puedo decir, Padre, gracias. Y en mi oración, siempre que oro, le digo, Señor, no me saque de aquí hasta que yo no esté capacitada para honrarte. Porque yo no vine aquí con la intención de honrar a Dios. Yo vine aquí buscando mi deseo. Yo vine aquí buscando lo que yo quería. Pero ahí yo conocía a Jesús ahí. Y es ese amor que no importa el desierto. Yo me siento, y estas lágrimas no son de dolor. Es de gozo, es de gratitud. Es de mucha gratitud. Y hace 3 días yo estaba orando y es una oración, es una pregunta que siempre le hago. Digo, Señor, ¿qué sería yo hoy si tú no me hubiese pasado por este desierto? ¿Qué serían mis hijos? ¿Dónde nosotros estuviéramos? ¿Quién sería Ana hoy? Y sé que no estaría aquí sentada, glorificando, dándole honor porque Él lo merece. Y expresando y compartiendo esas palabras con ustedes, con el simple propósito de que su nombre sea grandemente glorificado. Yo digo, Padre, gracias por mi desierto. Todo eso afecta, todo eso duele en gran manera. Pero la palabra del Señor se confirma en cada una de nosotras. El Señor confirmó cada día su palabra en mí. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu escudo. Yo soy tu gozo. Tu felicidad está en mí, tu alegría está en mí. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El Señor tiene un propósito con cada una de nosotras. Y pueda que ahora mismo estemos en ese desierto en el cual el Señor provee, porque me proveyó de todo, nunca me faltó, nunca. Recuerdo que yo dije, ¿qué va a ser de mí con 3 niños sola en un país desconocido, sin saber el idioma? Y el Señor ha sido fiel aun cuando yo no he tenido trabajo. El Señor siempre vi su mano poderosa, vi su mano proveedora, vi su mano redentora. Le digo, wow, me gozo de verdad, le doy la gloria a Dios. Le digo, Padre, gracias, porque este desierto es lo mejor que me ha pasado. Y ya lo que pasó quedó atrás. Y como dice Pablo, prosigo a la meta. Yo sigo esperando lo que Él me ha prometido. No me voy a rendir nunca por más doloroso que sea el camino, porque mis ojos no están puestos en un objetivo terrenal, sino espiritual. Y que si alguna hermana siente rendirse en algún momento, yo le digo, no te rindas, sigue adelante, que el Señor es fiel. Gracias, Anita, gracias por tu testimonio, mujer valiente y guerrera. Ana es una de las principales líderes y está llevando a cabo varias actividades dentro de Restaura. Ahora con Natalia. ¿Qué pensaste cuando Dios te llamó a servir? Buenas noches para todas de nuevo. Bueno, la verdad no me lo creía. Cuando empecé este proceso, realmente tengo que decir que yo no conocía al Señor. De mi boca salía a decir que creía en Dios, pero realmente no conocía al Dios que conozco hoy. Cuando pasa toda la situación en mi matrimonio, no entendía el por qué y el para qué estaba sucediendo eso en mi vida. Debo confesar que era una mujer totalmente del mundo y en ese momento pues me fui para el mundo. Yo pensaba que ya definitivamente se había acabado todo y que mi vida también se había acabado, porque yo decía,
ya de aquí en adelante, pues, ¿qué voy a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí sola? Y veía todo totalmente oscuro. Hoy estoy aquí por gracia y por misericordia, porque Dios es bueno y me llamó. Perdón, pero es simplemente en pensar en el amor de Dios hacia cada una de nosotras, le mueve a uno todo. Y sin conocerlo, sin saber nada de él, él tiene misericordia de mí y me llama y me dice que lo primero que quiere hacer en mí es sanarme, es restaurarme y levantarme como esa hija de él. Y yo no lo entendía para nada. Yo fui muy rebelde, debo confesarlo. No entendía qué me quería decir porque no lo conocía. No lo conocía, entonces para mí fue muy confuso todo. Entré en una confusión muy grande, entré en una depresión muy grande, además porque no me sentía digna de que él estuviera viendo algo bueno en mí. Desde muy pequeña tuve que pasar por muchas situaciones que marcaron mi vida y empecé a crear máscaras en mí para que la gente creyera que yo era una mujer diferente, y siempre toda mi vida fui e intenté ser diferente. Cuando Dios me llama a este proceso, yo nunca había tomado una Biblia, nunca había leído una Biblia. La primera vez que yo me acerco a leer la palabra, para mí fue algo inexplicable. En ese momento yo sentí la presencia de Jesús, sentí su abrazo, sentí que él me decía: aquí estoy, esta es la verdad, aquí estoy. Y en ese momento empieza a cambiar mi manera de ver la vida, de ver las cosas. Empecé, sin todavía en ese momento saber que él quería restaurarme. Primero, yo en ese momento todavía estaba enfocada en mi esposo, en que él volviera, en que tenía que hacer de todas las maneras que volviera. Y él y Dios persiguiéndome todavía, no diciéndome: te necesito a ti. La primera vez que fui a una iglesia cristiana, yo le dije, cuando iba de camino hacia la iglesia, le dije a Dios sin conocerlo, le dije: si realmente existes, necesito que hoy me hagas sentir algo. Y cuando llego a la iglesia y empieza la alabanza, yo nunca había ido a una iglesia cristiana, se supone que yo era católica. Llego a la iglesia cristiana y empiezan a alabar a Dios, a cantar. En ese momento yo me quebranto totalmente. Y la prédica de ese día fue: lucha por tu familia. ¿Qué significa esto? Porque yo en mi vida había escuchado la palabra restauración, ni personal, ni matrimonial, ni nada. Y cuando empiezo a escuchar la prédica, hablan de restauración matrimonial, hablan de lo que Dios dice acerca del matrimonio, del divorcio, y para mí fue una confirmación donde él me decía: aquí es donde te necesito, aquí es donde te quiero. Y empiezo en ese proceso, empiezo en ese caminar a conocerlo, porque no lo conocía, empiezo a conocerlo y empiezo a enamorarme de él. Empiezo a entender esa palabra de Oseas 2:14, de realmente que él nos trae a este desierto a enamorarnos. Y empiezo a entender que él quería que yo reconociera y entendiera que él es mi primer amor. Él empieza a sanarme de una manera increíble y empieza a utilizarme de una manera increíble, porque ni siquiera yo me daba cuenta de cuando me utilizaba. Empezó a hacer de mí ese instrumento, primero con mi familia. Cuando mi mamá empieza a ver ese cambio en mí, que fue gracias a Dios, ella empieza a acercarse mucho más. La relación de mi mamá y yo estaba muy, muy rota, y ella empieza a acercarse a mí y empiezo yo a contarle de este Dios que estoy conociendo, de este Dios del cual me estoy enamorando, y para la gloria y honra de él, mi mamá y mis hermanos empiezan a buscarlo, empiezan a querer conocerlo. Y en esos momentos me escribían y me llamaban cuando estaban pasando por alguna situación, y yo era la que los levantaba, yo era la que les decía: no, tenemos un Dios fiel, vamos a salir de esta.
Y así Él me fue formando, me fue puliendo, me fue utilizando sin yo ni siquiera entenderlo. En ese momento, cuando Él empieza a usarme, todavía habían muchas heridas en mi corazón, todavía habían muchos traumas en mi corazón, pero poco a poco Él iba sanando y poniendo esas curitas en mi corazón para ir formando esa mujer que Él quería que yo fuera y en la que me está convirtiendo, porque sé que todavía, como decía la hermana Anita, falta, todavía Él está haciendo su obra y está perfeccionándose en cada una de nosotras. Y así fue utilizándome primero con mi familia. Luego empiezan a llegar mujeres en mi misma situación donde me decían: Nata, yo veo que tú estás pues tan tranquila, veo que estás tan feliz, yo no he podido, ¿cómo, qué haces? Y yo decía, en mi momento de oración, yo le decía a Dios, ¿qué les digo? Porque yo estoy igual. Pero Él me daba la palabra, y en ese momento me acuerdo, inclusive una vez, yo estaba orando y estaba diciéndole a Dios, ya no puedo más. Y me escribe una amiga y me dice: solamente te escribo para darte las gracias, porque si no fuera por ti, yo ya hubiera tirado la toalla. La gloria es para Dios, porque Él es el que me ha dado la fortaleza en este momento. Y le dije: no te rindas, porque lo que Él te ha prometido lo va a cumplir. Y en ese momento yo entendía que no solamente levantaba mis brazos, sino que me estaba usando para levantar a otras. Y wow, empecé a entenderlo, empecé a aceptarlo, batallé mucho con mi identidad como hija de Dios, no me sentía digna realmente para servir, no me sentía apta. Le dije al Señor: ¿qué es lo que ves en mí? Ayúdame a verme como tú me ves, porque no entiendo qué es lo que ves en mí para que me estés poniendo a hacer este tipo de cosas. Y Él siempre me respondía que Él era mi fortaleza, que Él era mi fuerza y que no le importaba mi pasado. Estaba haciendo todo nuevo en mí. Y un día que estaba desesperada, porque también creo que todas al inicio buscamos miles de ministerios, y estaba viendo videos en YouTube y me sale un reel de Rosy. Cuando la veo, yo dije: necesito hablar con ella, y busqué la manera de contactarla, la contacté, buscando claramente restauración para mi matrimonio, obvio, pero ya había entendido yo que tenía que soltar y tenía que sanar muchas heridas que traía dentro, y quería que alguien me ayudara, me instruyera, me guiara, porque sentía que no podía hacerlo sola, porque había tratado de hacerlo sola y sentía que algo me faltaba. Llega Rosy a mi vida, que le doy las gracias a Dios por este ministerio, por Rosy, y lo primero que me dice es eso: vamos a hacer un proceso de restauración personal. Empiezo ese caminar de restauración personal y empiezo a entender y a darle gracias también a Dios por este desierto, porque si Él no me hubiera llamado, yo estaría en el mundo y estaría perdida, y su amor y su misericordia hoy me tienen aquí. Entonces la gloria totalmente es para Él. Cuando empiezo este proceso de sanación con Rosy, empiezo a soltar muchas cosas, empiezo a entender muchas cosas, empiezo a sanar muchas heridas que traía desde muy pequeña, y empiezo a perdonar. Wow, el perdón es una palabra grande, y empiezo a entender qué era el perdón. Empiezo a perdonar muchas personas, y empiezo a perdonarme a mí, porque para mí lo más difícil fue perdonarme. Lo más difícil fue perdonarme. Fue una batalla muy fuerte perdonarme, y recuerdo que nunca se me va a olvidar cuando Rosy dijo que si no nos perdonábamos, que si no nos podíamos perdonar, era también esa idolatría, ¿no? Por nosotras mismas, porque el Señor ya nos perdonó y Jesús murió en esa cruz por el perdón de nuestros pecados. Y en ese momento yo dije: wow, Señor,
perdóname porque no he todavía aprendido el significado del perdón y luché mucho para perdonarme, pero hoy puedo decir que Él me perdonó, yo ya me perdoné y Él está haciendo todo absolutamente nuevo en mí y eso me emociona. Ya para llegar a la pregunta, cuando Rosy me dice que sirva en el ministerio como tal, wow, no lo podía creer. Para ser honestas, yo le dije a Rosy, siento miedo, siento nervios porque ya es una responsabilidad mucho más grande, es hablar de la palabra del Señor. Yo decía, wow, Padre, ¿qué me vas a poner a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Y Él en ese momento me dijo, exactamente, es que quiero llevarte al siguiente nivel. Simplemente le dije, yo me pongo en tus manos y en cada situación que tú me pongas, en cada video, en cada explicación, sé tú hablando por mí y glorificándote, porque eso es lo que quiero, que Él, glorificarlo a Él en todo lo que haga. Y hoy por hoy estoy aquí gozándome con Él, gozándome en este ministerio y perdiendo cada vez un poco más los nervios de hablar y de contar lo maravilloso que Él ha hecho en mi vida. Yo solamente puedo decir que vayamos sin miedo. Es lo que Él más nos dice, no tengan miedo. Ir sin miedo, reconociendo, entendiendo que Él es nuestro respaldo, que Él es quien va delante de nosotras. Y que si Él nos ha puesto aquí hoy es porque Él nos va a respaldar y es porque Él sabe por qué nos ha puesto aquí. Simplemente es eso, no tener miedo, obedecerlo, aprender a confiar en Él y saber que Él está en control de absolutamente todo. Entonces, la gloria sea para Él. Muchas gracias por esta invitación, Rosy, y espero pues que este pequeño resumen de mi testimonio pueda ser de mucha ayuda para todas. Continuamos con Jessica. Cariño mío, tú ya estabas sirviendo en tu iglesia cuando pues sucedió lo de tu separación. ¿Nunca pensaste en dejar de hacerlo, dejar tirado todo, dejar de servir? Y quiero que también nos compartas qué te llevó a seguir adelante. Lo que me llevó a seguir adelante fue que el Señor es más fuerte que yo. Él es más fuerte que yo, su amor es más fuerte que nuestro pecado, es más fuerte que nuestro orgullo, que nuestra soberbia. Y para que entiendan un poquito el contexto, yo el último domingo que fui a la iglesia y servimos fue octubre 28, 2023. Yo estaba embarazada, me dieron fecha de tener al bebé en noviembre 4, que era el próximo domingo, y aunque él estaba bien cómodo en la barriga y parecía no querer salir, ya yo estaba cansada, la barriga estaba bien grande. Entonces ese domingo nos fuimos, noviembre 4, y ya el bebé nace noviembre 7. Así es que lo último que todos los miembros de esa iglesia, una iglesia donde servimos por años, sobre todo yo, tenía ya aproximadamente más de 10 años sirviendo ahí. Lo último que vieron fue eso. Nos fuimos por lo del bebé, tuvimos al bebé y todo aparentemente aquí, no sé cómo será en otros países, pero aquí en los Estados Unidos esperan hasta que el bebé tenga como 2 meses para ponerle las vacunas, las primeras vacunas, y entonces aconsejan no salir con el bebé hasta que esté vacunado y todo eso. Y bueno, por algunos motivos, ya cuando el bebé cumple los 2 meses, ya yo estaba sola con él. Y no, por motivos externos a nosotros, no le pudimos poner la vacuna hasta casi los 3 meses. Entonces, el primer domingo cuando regresamos a la iglesia fue para presentar al bebé y fue febrero 4. Así es que habían sido 3 meses que para todo el mundo todo estaba igual, pero mi vida había cambiado demasiado en 3 meses. Fue un cambio de 180, literal. Entonces, mi primer pensamiento fue vergüenza. Yo sentía demasiada vergüenza. Ese domingo, yo recuerdo que yo le decía, Señor, yo estoy yendo
Yo fui, como les digo, ese domingo porque el Señor era más fuerte que yo. Porque mi bebé es otro testimonio, no podíamos tener niños y yo le prometí al Señor que cuando Él nos diera ese bebé, que yo iba a dar testimonio el día de la presentación de nuestro bebé. Entonces yo me río ahora, pero fue una batalla que yo tuve con el Señor, que yo le decía, no, ¿cómo así? Ahora voy a dar testimonio por una cosa y sentía que mi vida completa estaba como que fuera de lugar, estaba todo roto, estaba todo quebrado. Y yo miraba al bebé y era lo único, cuando yo miraba al bebé yo sentía literal el abrazo del Señor, porque era una promesa que yo la veía ahí frente a mí. Cada vez que yo lo miraba a Él, yo podía ver eso. Y entonces fue ahí una lucha interna con el Señor, que no voy a esperar un mes más, voy a esperar a que todo se solucione para entonces ir y ya doy el testimonio completo. El Señor me decía, tú me prometiste que lo ibas a hacer. Así es que ese domingo yo lo escribí. Ahora mismo yo estoy hablando con ustedes, no tengo nada escrito, pero ese domingo yo lo tuve que escribir porque yo sabía que iba a ser demasiado fuerte. Y muy pocos hermanos, yo diría que de toda la congregación completa, quizás sabían exactamente lo que estaba pasando, unos 10 y mi familia que estaba ahí. Entonces fue bien, era bien fuerte para mí estar dándole gloria al Señor a pesar de que ya yo sabía, ya yo entendía que estaba en el medio de un desierto, y un desierto que Él ya me había prometido, ya en este tiempo Él ya me había prometido que mi desierto no iba a ser por siempre, ¿verdad? Pero nunca nos dice se va a terminar tal día, entonces siempre nos queda eso como que ok. Y yo lo hice y yo dije, bueno, Señor, se van enterando poco a poco. Y yo recuerdo que mis pastores se acercaron a mí y me dijeron, la decisión que tú tomes nosotros la vamos a aceptar. Si tú quieres ir a otra iglesia, si tú quieres empezar en otra iglesia de cero. Y fue algo también que yo no les dije ni sí ni no, y fue algo que llevé al Señor también, porque humanamente para mí hubiera sido mucho más fácil comenzar en una iglesia de cero donde no iban a haber preguntas. En mi mente era eso, se iban a venir a acercar a preguntar porque nos conocían, éramos líderes de años ahí. Entonces era como que constantemente yo sentía que iba a haber un dedo en la llaga. Entonces respondiendo a tu pregunta, yo nunca dije, no te voy a servir más, Señor, no, pero sí contemplé en algún momento empezar en otra iglesia, y no fue algo que contemplé por mucho tiempo, porque igual el Señor ahí me dijo, ahí donde tú tienes vergüenza ahora mismo, ahí yo voy a levantar tu cabeza, ahí tú vas a hacer el testimonio, porque el que te vio antes, el que te ve ahora en tu desierto y el que te vea después me va a glorificar a mí. Esto yo no lo estoy haciendo por ti, yo no lo estoy haciendo ni siquiera por tu esposo, yo no lo estoy haciendo por tu niño, yo lo estoy haciendo por mí, para que mi nombre sea glorificado. Entonces, cuando ya entendí eso, yo dije, ok. Y mis pastores dicen que cuando ellos me vieron ahí ese día dando testimonio, ellos me dicen luego que ellos supieron que ya yo no me iba de ahí. Ellos me dicen, ya nosotros sabíamos que tú te quedabas. Y entonces, el próximo domingo fue aún más difícil, porque fui yo sola con mi bebé. Entonces fue más difícil, pero el Señor usó mucho a los líderes de mi iglesia. Ellos, mis pastores, convocaron una reunión con todos los líderes y dijeron todo lo que estaba pasando, que no se había dicho hasta ese momento. Ellos cuidaron mucho nuestros corazones y yo le doy muchas gracias y gloria al Señor por eso. Entonces, honestamente, mi miedo mayor era que se acercaran las personas a preguntar y que yo me quebrara ahí mismo. O que pudiera yo sentir más vergüenza de la que ya sentía, ¿verdad? Y entonces, honestamente, el Señor fue tan bueno. Todo el mundo me saludaba y quizás se acercaron 2 o 3 hermanos que me preguntaban por mi esposo. Y yo siempre le decía, él está bien, gracias al Señor, está bien. Y ya eventualmente las personas se iban enterando y algunos yo miraba. Ahí entonces llegó la segunda parte del proceso, que es cuando te miran con lástima. Tú ves quizás por allá que, tú sabes, como que dicen algo y de momento como que... Y entonces ahí el Señor me decía, enfócate en mí, porque esto es entre tú y yo. Ya yo te dije, es como dice ese versículo, que no nos va a dejar en vergüenza para siempre. Sí, a veces tenemos que pasar por un tiempo de vergüenza y está bien. El Señor pasó por eso. El Señor pasó por dolor, el Señor sufrió. Entonces era algo que Él me decía a mí. Si yo pasé por eso, ¿qué vas a esperar tú?
tú no puedes querer algo diferente a lo que yo, el Rey del Universo. Él se humilló solamente al venir aquí a la tierra. Olvidémonos de todo lo demás que pasó. Solamente hacer su mano ya fue humillación suficiente para él. Entonces, yo lo que sí le dije, Señor, yo hasta que yo no sienta que yo puedo ministrar, porque yo uno de los lugares donde yo servía era en el ministerio de alabanza. Yo tocaba el piano, toco el piano y canto. Entonces, eso sí fue algo que yo me lo tomé bien en serio y yo le dije al Señor, yo me voy a meter contigo, tú haz lo que tengas que hacer conmigo, pero yo no me paro de arriba hasta que tú no me hayas sanado, porque cuando ministramos, ¿verdad?, la alabanza, transmitimos, y entonces yo decía, yo no quiero ser un canal sucio, nosotros siempre vamos a ser pecadores, pero ese dolor, todo por lo que yo estaba pasando, yo decía, no, cuando yo me paro allá arriba, yo quiero que se pueda reflejar el gozo tuyo, ya no más vergüenza, ya no más dolor, ya no más, ¿qué pensarán los hermanos? Tú sabes, ¿qué pensarán? Y entonces, así lo hizo el Señor. Yo estuve yendo fielmente todos los domingos y ahí yo me quebrantaba en alabanza y eso fue algo que el Señor me quitó. Él quitó mi vergüenza completamente. Yo me quebrantaba con él y ya no me importaba si pensaban que yo estaba llorando porque estaba triste o sencillamente yo en momentos sentía tan fuerte la presencia del Señor que yo me olvidaba que yo estaba en el templo. Y entonces fue algo muy lindo que el Señor hizo. Y yo creo que como a los 3 meses aproximadamente, la líder me mandó un mensaje y me preguntó, ya yo estaba orando y yo le dije, Señor, que ellos sean los que vean el cambio y que ese cambio sea que seas tú, que les digas, ok, dile que regrese. Tú sabes, yo no quería pararme yo y decir, yo creo que yo estoy lista ya para cantar. Y entonces así mismo pasó, me escribió la líder y entonces yo le dije que sí, ya yo me estoy gozando, ya yo desde la banca, desde el lado de acá, ya yo me gozaba con el Señor, ya yo estaba ahí en mi propia fiesta, en mi propia alegría con Él. Y entonces eso fue lo que yo le dije a ella, le dije, ya yo desde abajo, ya yo me estoy gozando, así es que encantada de gozarme ahora con ustedes y poder seguir sirviendo. Entonces ahí fue la primera vez que el Señor me confirmó a través de alguien, porque la respuesta de ella fue, sí, nosotros lo podemos ver, fue lo primero que me dijo ella. Y entonces para mí eso ya fue confirmación del Señor, ¿verdad? Ya el Señor me lo había dicho, el Señor me lo repetía, me decía, ahí te quiero. Incluso yo se lo había comentado un tiempo antes a mi amiga de oración en ese momento y yo le decía, el Señor me dijo que me quiera allá arriba, porque ya llegó un momento que yo me sentía tan bien y tan cómoda abajo que yo decía, yo sé la responsabilidad que es estar allá arriba, yo sé los ataques que vienen cuando también servimos y cuando ministramos, y llegó un momento que me sentía cómoda y bien y, sabes, ahí en el gozo del Señor, y yo decía, yo no necesito estar allá arriba para sentir tu voz, eso fue otro proceso. Y entonces él me decía, sí, Jessica, todo eso está muy bien, pero no te quiero bendecir a ti nada más, yo quiero que tú te pares allá arriba, porque después entendí. Entonces empecé a participar con el grupo de alabanza, me pasé todavía tiempo que no ministraba, igual yo dije hasta que me digan que sí puedo ministrar. Y entonces, wow, el Señor se empezó a mover de una manera increíble. Y yo le doy toda la gloria a Él, porque me empezaron a escribir hermanos de la iglesia y me decían, estoy orgullosa de ti. Personas mayores que yo los miraba con tremendo, para mí, específicamente una persona que me escribió, yo me sentí honrada de recibir ese mensaje de esa persona. Y ella me decía, estoy orgullosa de ti y wow, lo que el Señor está haciendo a través de ti, el Señor te está usando. Y eso fue increíble. Otra muchacha de los jóvenes, un domingo antes de empezar a servir, ella me dice, hoy me desperté y vi el versículo del día y yo pensé, esta es Jessica. Tú sabes, no recuerdo exactamente el versículo, pero una muchacha más joven que yo. Entonces ahí el Señor me empezó a enseñar cómo Él me está usando, que siempre fue su plan. Lo que pasa es que nosotros a veces nos imaginamos nosotros queremos hacer las cosas a la manera de nosotros. Entonces, yo le doy gloria al Señor. Esa misma muchacha luego me preguntó que si quería ser como su mentora o algo así, ayudarla con una palabra, con oración. Y yo le decía, wow, y se lo dije a ella, le dije, me quedé así como me quedé ahora. Yo no sabía qué responderle porque yo le digo, Señor, ¿por qué? ¿Cómo? Pero en fin, para no seguir tomando tiempo, el Señor ha sido fiel
el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido más que bueno y es algo que Él está haciendo con cada una de nosotras, que nos lleva a un punto de entender que de la única persona que nosotras no podemos vivir sin es sin Él. Sin Él no podemos vivir, sin Él no podemos respirar, sin Él no podemos caminar. Entonces, es un gozo pegajoso, como dice la canción. Y yo me gozo con el Señor por lo que Él ha hecho y por lo que va a seguir haciendo, porque esto es solo el comienzo. Continuamos con Helen. Adelante, cariño. Hola, hola. Qué bendición estar acá con todos y con todas ustedes. Para mí es de verdad un privilegio poder contestar esto porque es de verdad sumamente difícil el tema de cómo enfrentas la separación con tu hijo. Saben, el término separación nos da miedo a todos. Lo puedo decir así cómodamente. Es un terror, es una vergüenza, es miedo. Un montón de palabras. Pero cómo yo lo pude llevar a la cruz. Entonces, cómo enfrenté esta situación de separación con mi bebé me llevó a ser mejor como hija. Lo puedo como redondear. Me llevó a ser mejor como hija, a restaurar mi relación con mis padres, que de verdad tenía patrones horrendos, ¿sí? Patrones religiosos, patrones que se estaban repitiendo con mi hijo. Entonces, doy gloria al Señor Todopoderoso, nuestro Creador de los cielos y de la tierra, que nos está haciendo pasar por esta separación, porque nos hizo como volver a empezar de cero, como restaurar todo. Es que el Señor cuando derriba, porque esto de la separación derribó todo en mi vida como hija, entonces después el Señor está otra vez reconstruyendo esos muros. Ay, Señor, miren, yo no sé, pero esto para mí es un gozo testificarlo, porque con mi bebé pude entender que Dios quería destruir esos malos patrones y volver unos nuevos para su gloria, porque mi bebé, él tenía que empezar de cero. No, él no podía empezar con los patrones míos que yo estaba llevando como hija en el pasado. Entonces el Señor empezó a restaurar mi vida primeramente como hija. Después de eso empezó a trabajar con mi hijo. Empecé a pedirle perdón, le pedí perdón. Eso fue lo primero que hice. Me reconcilié con él porque sabemos las mamitas que nuestros pequeños miran escenas horrendas, miran escenas horrorosas de dolor con papi y mami. Entonces yo quería como quitar esas escenas. Yo le dije al Señor, ayúdame, Padre, porque solita no puedo, ayúdame, porque si yo vengo y lo hago en mi carne como lo hice al inicio, porque a ver, ¿a cuántos cuando fue la separación hicimos lo peor? Hicimos de necia, de terca y de todo, ¿va? Entonces eso me pasó a mí, lo hice pero fatal al inicio, como todos. Entonces tuve que pedirle perdón a mi bebé, tuve que decirle mi amor lindo, a explicarle, me senté con él un día, a pedirle perdón, a sanar ese corazoncito. Les soy bien sincera, los primeros meses yo me voy de casa y eso fue lo que mi hijo pudo ver tan feo, porque yo agarré mis maletas, enojada, necia y todo, me voy de casa, tuve que pedirle perdón, regresé con mi pequeño, con mis maletas, ahí venía como que de arrepentida, ¿no? Me regreso y con mi nene igual, con su pañalera y todo, y cuando llegué a la casa dije yo, qué vergüenza está viendo mi bebé, qué ejemplo está viendo en mí, ¿sí? Y empecé a buscar libros. Sinceramente, cuando ya me regreso a la casa, que fue un mes de rebeldía, me regresé a la casa y cuando ya estaba en la casa ustedes, yo empecé a buscar material para instruir a mi hijo en los caminos de Dios. Desde niño empecé a buscar, empecé a estudiar. Miren, yo pasaba las noches en vela con libros, con videos de YouTube, con enseñanzas de predicaciones de niños, de reconciliación con tu niño, de cómo manejas esta situación, esta crisis con tu niño y todo. Y todo eso me ayudó, porque yo sé de que después de que metí la pata, después de eso, Dios me levantó y empecé a restaurar la relación con mi pequeñito. Y para la gloria de Dios, yo puedo decirlo, todos esos patrones que yo estaba repitiendo se cancelaron en el poderoso nombre de Jesús. Y ahora yo lo siento porque al hablarle soy distinta. Soy ahora esa mujer sabia que edifica su casa. Y el Señor le dice a la mujer, mujer sabia, edifica la casa. No le está diciendo a otro,
al hombre, le hice a la mujer, porque nos da la responsabilidad de los niños. Y lo pude entender y dije, vamos, Helen, él te está viendo, te está estudiando. Entonces empecé a entender mi posición y empecé a entender y a madurar en cómo instruir a mi bebé, establecer el reino de Dios en su corazoncito. Pero, ¿saben? Lo importante es en la casa. Tú estás agarrando a tu bebé y lo estás llevando en los caminos correctos y es en la casa. Y empecé a entender que en la escuela bíblica no van a hacer todo mi trabajo, que en el colegio no van a hacer mi trabajo, lo voy a hacer yo para instruir su camino. Entonces, así fue como enfrenté mi separación. Primero lo hice mal y después Dios me corrige, me restaura como hija, empecé a notar todo y empecé a ayudar a mi pequeño. Y ahora con papi es una gran bendición porque tenemos muy buena comunicación. No le hablé mal de papi, incluso en mi peor dolor. Y lloraba cuando él estaba dormidito. Entonces yo le dije al Señor, tú me estás dando la fortaleza con mi bebé, porque él quiere ver una mamá fuerte, una mamá bendecida, no quiere ver una mamá derrotada. Entonces, y me levantaba todas las mañanas, hola mi bebé, buenos días mi amor, y buenos días Señor Jesús, y yo le cantaba y lo levantaba con voz, y él se me quedaba viendo como, ¿qué pasa, verdad? Tiene los ojos hinchados, pero está feliz, ¿verdad? Sí, como esconder tu dolor y no ser egoísta de que estoy en dolor y que todos estén tristes, no, sino que yo dije, yo soy la que estoy enfrentando el desierto, él no, y me ha ayudado muchísimo los materiales. Ahora hay servicio infantil en Restaura, amén, y entonces él está gozoso, porque él me dice, mira mami, voy a dirigir la oración, voy a dirigir la alabanza, y él está contento. Entonces él ya también está sirviendo al Señor, está viendo un ejemplo de mamá que está sirviendo, entonces él también va a servir, y así es. Entonces dejando huella en su corazón, marcando su corazón, y él ve también cómo atiendo a papi, él ve cómo le hablo a papi, él escucha mi voz cuando yo le hablo, y me dice, mami, ¿tú amas a papi mucho? Sí, lo amo. Y oramos por él, mi amor, claro, mami. Y hasta él se une a la lucha, ¿verdad? Sin decirle nada, él empieza a orar y a orar por nosotros y nos pone las manos y oro por ustedes en el nombre de Jesús. Esa es la huella que quiero dejar en mi pequeño. Y que cuando muera, que él diga, mi mami luchó hasta el último momento y Dios la sacó de ese desierto. A ver, amén. Dios la sacó de ahí. ¡Ja! Y él va a testificar y va a testificar los hijos de mis hijos, de la primera hasta la cuarta generación, van a testificar de lo que Dios hizo en nuestra vida. En mi familia, lo que yo pude entender es que había que poner límites sanos. Entonces yo puse límites sanos, por ejemplo, reglas, ¿verdad? En las que no se habla mal de mi cónyuge, no se habla del pecado porque él es un alma y él necesita de Dios. Y yo no soy la víctima, ¿verdad? Empecé a darles a entender que yo también fallé, que yo también fui terca y necia y gritona y zarandeada, ¿verdad? Que yo también lo hice mal, ¿ya? Entonces empecé como a minimizar, me empecé como a menguar para que el Señor creciera. Con mi familia pude hacer eso en su momento, me senté a hablar con ellos, restauré mi relación. Les cuento que Dios no solo, es que Dios no solo me miró a mí, Dios miró a mi suegra, a mis cuñadas, a mis cuñados, a mis tíos, a mis primos, a mi hijo y a mis sobrinitos, a todos vio y a mis papás. Les cuento que Dios restauró mi relación con mi familia política a través de esta separación, cómo la enfrenté perdonando, reconciliándome con ellos conmigo, lo puedo decir así, ellos conmigo, me pidieron perdón, yo también, y ahora nuestra relación es maravillosa. ¿Por qué? Porque pude enfrentar las cosas a la forma de Dios, buscando ayuda, siendo humilde, porque lo que más a uno le cuesta es ser humilde. Ayúdame, ¿verdad? Pedir ayuda, ayúdame, por favor, yo no puedo manejar esto. Entonces yo cuando empecé con las instrucciones de Rosy, empecé con los manejos de consejería, yo pude entender que mi familia era clave para mi ayuda. Porque si estás de enemigo con tu familia, no vas a tener ese apoyo, no vas a tener ese, como decir, yo estoy orando por ustedes. En cambio, si estás peleando, no vas a tener ese respaldo de Dios. Estás en enemistad, Dios no se glorifica. En cambio, cuando hay perdón, hay reconciliación, tú ves la mano de Dios. Entonces empecé a entender que el perdón y la humildad era clave acá con mi familia. Y bueno, y después es la iglesia. Ay, Dios mío, ustedes, Dios sí que me dio duro ahí. Ay, yo le digo, Señor, ay, ese es el precio que yo pagué, va, porque yo le digo, ay, ese es el precio que yo pagué, Señor, ¿verdad? De mi iglesia. Ustedes saben que yo soy hija de pastores y de verdad a mí me llegó así a tocar fondo lo de la iglesia. ¿Por qué? Lo tuve que enfrentar, como decía mi hermana Jess, con vergüenza, con vergüenza. Yo los primeros meses no serví,
los primeros meses. ¿Saben quién se puso en disciplina? Yo, automáticamente yo. Yo hablé con mi papá y le dije, papito, póngame en disciplina. Y me dice, ¿de veras? Sí, póngame disciplina. Unos 2 meses por lo menos, pero póngame disciplina. Yo no quiero subir al altar a cantar, a decir, grande eres, Señor. Señor, yo quiero estar bien contigo. O con mi relación personal, porque es tu relación con Dios. Al mes más o menos, hermanas de la iglesia se me acercaban, bueno, ¿y usted por qué no canta? ¿Verdad? Bueno, ¿y usted qué le está pasando? Y algunos ya sabían porque notaron de que yo viví un tiempo con mis papás, entonces notaron, ¿verdad? Era como normal. Entonces me iban a preguntar, ¿y usted por qué ya no canta? ¿Por qué usted no baja con los niños? ¿Por qué usted no hace esto? Yo les decía, estoy en disciplina. Y esas eran las únicas palabras. Y ¿saben por qué? Porque yo estaba dolida. ¿Cómo les iba a explicar todo lo que había pasado? Y a pesar que me amaban y todo, siempre nos ven como víctimas, nos tratan de aconsejar a su forma, te tratan de decirse feliz, mira que hay cosas mejores, ¿verdad? Y te empiezan a decir un montón de situaciones. Entonces lo entregué al Señor y de la iglesia fue como vergonzoso al inicio. Después de esos 2 meses de disciplina, yo pude entender que Dios me había llamado y me estaba retando. En esos 2 meses de disciplina, entonces yo estaba en mi cama y hubo algo en mi interior que me dijo, no he terminado. Y después yo en la mañanita empiezo a buscar y a googlear y está en Génesis capítulo 25, si no me equivoco, versículo 18, del 15 al 18, donde le habla a Jacob y le dice, no te dejaré hasta que haya terminado lo que te he prometido. Y ay Dios, esa fue mi promesa para yo seguir en iglesia, para yo seguir ahí, porque es un momento decisivo de decir o lo dejo y me voy para otro lugar donde no me conozcan, donde no sepan que yo estoy pasando esto, o enfrento esta situación de la mano de Dios y pierdo el miedo y la vergüenza y sigo adelante. Y les soy bien sincera, lo que menos me importaba era lo que decían la gente. Lo que más me importaba era que Dios me viera. Y después de esos 2 meses, llega un profeta a la iglesia y me dice, no he terminado, dice el Señor. A ver, es que ahí dije yo, no has terminado, yo sigo para adelante. No has terminado, pues menos yo, ¿sí? Si aquel fulano dijo que ya se había acabado, tú dices que no has terminado. Y la última palabra la tienes tú. Y empecé ahí, con todo y vergüenza, a servir al Señor. Después de los 2 meses, ya el Señor me llama y empiezo a servir. Y les cuento algo para la gloria de Dios. La iglesia creció más, el ministerio creció más, en vez de disminuir porque la hija del pastor estaba separada, creció más. Así que yo le dije al Señor, ya viste, o sea que eres tú el de la gloria, eres tú el del honor, no soy yo, no es lo que yo hacía, no es que yo era hija del pastor, no, era Dios glorificándose. Entonces así enfrenté esto de la mano de Dios, aferrada a esa promesa que Él me había dado, y con todo, pues, con mi hijo, con mi familia y en la iglesia, poniendo prioridades a todo, ¿verdad? Amén. Gracias, cariño mío, gracias. Nos quedamos con esa frase de inicio que todas tenemos en común. En el desierto Dios nos resetea. Ok, y por último, continuamos con Nancy. Cariño mío, la pregunta para ti es la siguiente. Al no tener hijos aún con tu esposo, ¿en algún momento tú pensaste que no habría oportunidad para tu matrimonio? Sí, realmente, pues fue una de tantas dudas que tuve, y más en mi caso que bueno, me imagino que varias están en este caso, que en la religión católica también el matrimonio civil se ve como que no es válido. Entonces, duda tras duda tras duda. ¿Cómo fue el que pues saqué todas esas dudas? Pues primero, pues como todas, ¿no? Pasamos por ese sufrimiento. Creo que a la mayoría Dios nos llevó solas. A mí me pasó que igual me quedé sola. Me dijeron del departamento, pues casi como de que te vas donde estaba. Parecía como una tras otra. Bueno, pero pues Dios, como dicen, nos trajo a este desierto a sanar, pero ha sido para gloria de Él. Y también me di cuenta que el enemigo, lo que es Satanás, pues utilizaba estos miedos, estas heridas. Yo vengo de una familia sin un padre, soy hija única,
la herida del padre, que pues sería como la herida de abandono que pues muchas conocemos, me enteró que la mujer extraña tiene 2 niñas. Y también la mujer extraña inventa que está embarazada. Y pues ahí pues fue otro golpe, obviamente, ¿no? Y decía, no, ¿cómo voy a dejar a un hijo sin su padre? Cuando yo crecí sin mi padre, ¿no? Después me enteró que pues esto fue mentira, pero igual, o sea, el enemigo era como de, es que tiene 2 hijas, a lo mejor es el padre que necesita para estas niñas. A mí me da risa porque en ese momento casi que digo, no, ya aquí, gracias, ¿no? Pero para esto ya había conocido yo ministerios de restauración matrimonial. Yo era casi diario ahí anotando esto que lo otro, y que busca a Dios en intimidad. Yo no había buscado tanto a Dios porque yo era los domingos a la iglesia y a veces ni iba, ya era como que... Y bueno, doy gracias a Dios también que me haya puesto en este camino. Yo al principio no entré como la mayoría de que quiero a fuerzas restaurar mi matrimonio. Dios puso una promesa en mi corazón de que se puede a pesar de todo. Y a mí al principio me hablaba mucho sobre la fe. Fui a una iglesia cristiana, me regalaron 2 libritos sobre la fe y todo me salía de la fe, ten fe, ten fe. Entonces Dios al principio como que me fortalecía tanto en la fe y yo decía, wow, esto tiene que ser Dios porque pues como dicen, no hay coincidencias, sino diosidencias. Entonces para esto yo me inscribo a un discipulado porque yo sentía la necesidad de aprender sobre la Biblia. Entonces me inscribo a este discipulado. En este discipulado nos invitan a un taller de sanidad de corazón. Y yo dije, no, es lo que necesito sanar todo esto que traigo, todo esto, pues lo de la herida de abandono, también traía heridas de rechazo. Pero pues como todo también es limpiar, como nos ha dicho Rosy, limpiar y pues siempre mover los muebles y limpiar más. Entonces también me metí a un taller se llama de víctima a vencedora, donde aprendí a amar, pero de ese amor que Dios da, no de ese amor egoísta, no de ese amor, bueno, conocí como amar, como dice Corintios. En ese taller aprendo a lo que es el perdón, a que a veces uno dice, ya te perdoné, pero adentro todavía tenemos ese dolor. En este taller digo, wow, yo ahí abrí los ojos, pero todavía me faltaba porque estas heridas estaban casi que profundas. Y yo decía, yo todo esto lo llevaba yo con Dios. No pedía consejos, solo veía ministerios, me metí a varios grupos de los ministerios y solo veía, yo no pedía consejos. Y pero sentía la necesidad de pues una ayuda, un consejo físico. Para esto me empezaron a salir también videos de Rosy y dije, wow, tengo que hablar con ella, como dijeron todas. Y ella me dice, vas a entregar todo esto. Yo aprendo a orar también a través de Rosy, porque no sabía orar, solo decía así como, aprendo a entregar estas heridas, estos miedos, aprendo a entregar todo desde la concepción. Ahí también me costó saber todo lo que pasó mi madre, y aprendo a entregárselo a Dios, porque yo pues solo era lo que traía en el momento, lo que yo sentía, pero no había visto más hacia atrás, y salieron muchas cosas que cuando yo tomo estas sesiones, yo dije, voy a ser juiciosa, como dicen en Colombia, y voy a y voy a entregar, como me dice Rosy, ¿no? Tomaba cita casi cada semana. Esto también me ayudó a poder ayudar a otras personas en mi situación. Y yo me daba cuenta que la duda siempre sale. Si tienes hijos, es que tiene esto. Si tienes matrimonio en la iglesia, es que pasa esto. Yo me daba cuenta, viendo todos los testimonios, todo en los ministerios, me daba cuenta que siempre había dudas. Y yo decía, ¿por qué? Cuando entiendo que pues también el enemigo nos conoce,
Y digo, o sea, Él nos estudia para atacarnos ahí. Entonces, pues nosotras estamos en una guerra. Y yo aprendí también en la película Cuarto de Guerra que hay que estudiar al enemigo para poder atacar también. Dios me daba tantas promesas que yo a veces también dudaba de las promesas. Y yo decía, ¿será para mí? O sea, dudas. Pero a raíz pues también de ir entregando, ir sanando, con apoyo de Rosy, con algunas también como yo les digo, casi como que no cuento tanto, pero tengo otra amiga que igual le digo, mira, me siento así, y me ayuda, me aconseja. Yo he ido como quitando esas dudas. Ya ahorita duda no hay, y yo lo que les aconsejo a las personas que se acercan a mí es inicia por ti. Y ahorita pues aquí en fe, como todas, y apoyando a otras, que es lo que creo que Dios me ha levantado para apoyar a otras también. El mayor consejo que yo podría compartir es que le crean a Dios. Dios es fiel y Dios no llama a nadie para dejarlo en vergüenza. Si una persona recibe el llamado para pararse en la brecha, es porque el Señor va a ser fiel. Por más difícil que se vea el desierto, que sigan luchando, que miren hacia la meta que es Cristo, que miren la victoria. Porque si nos enfocamos en la victoria, lo que vamos a ver en el desierto son todas las provisiones que el Señor nos da. Y algo que aprendí en medio de este proceso, cuando por fin entendí que estaba en un proceso de reino, que había un propósito, entendí que yo tenía que rendirme. Cuando nos resistimos, el proceso se hace más difícil, pero cuando nos rendimos al Señor, entonces nos damos cuenta que el proceso está lleno de gozo, lleno de alegría. Siga adelante, luche por su familia y no le crea las mentiras al enemigo, créale a Dios. Bueno, mi consejo para todas es que recuerden quién es su enemigo. El enemigo no es su esposo, no es la mujer extraña, no es ni sus padres, ni alguien que les diga que no se va a poder. El enemigo pues es Satanás y él siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces también si llegan ataques, ustedes analicen por qué viene este ataque, qué miedo, querida, qué cosa está ocasionando este ataque, porque él nos conoce. Dios siempre va a estar con nosotros en cualquier área, no solo en lo que es el área matrimonial, también en el área personal, en el área económica. Él siempre nos va a apoyar y confiar en eso, que si viene el enemigo, yo estoy con Dios, yo soy hija de Dios. Amén. Mi consejo es no resistas al Señor. Ya han hablado un poquito de eso, pero lo tenía ahí y lo tengo que decir, no resistas al Señor. Dice la palabra que tu Dios es un Dios celoso. Él no te va a soltar, Él no te va a dejar, pero mientras más nos resistimos a Él, mientras más nos resistimos a entregar todo nuestro corazón a Él, ahí es cuando más sufrimos, ahí es cuando más nos duele, ahí es cuando más sangramos. Mientras más rápido nosotros nos sometemos y entendemos que se trata de Él y nosotros, cuando entendemos eso, ahí ya nuestro desierto cambia. Ahí ya podemos hacer fiesta en el desierto, ahí podemos danzar, podemos cantar, podemos tocar, como podemos hacer como hacía el rey David, que cantaba y danzaba y se gozaba en medio de su desierto. No pienses en lo que tú estás mirando, en lo que tú crees. No analices al Señor, no le busques lógica a tu situación, a lo que tú sientes, obedece al Señor. Bueno, un consejito rápido sería: haz Señor y Dios de tu vida al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, porque Él sabe lo que tiene para ti, y como decía hermana Yes, no lo tratemos de entender. Él a su forma lo hará, y lo hará en tu vida primeramente para cambiar todo tu entorno y a todos los que te rodean. Y mi consejo sería no tener miedo, entender que si Él nos llamó es porque Él es nuestro respaldo. Él dice su palabra que los planes que tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Así que es ir sin miedo, ir confiadas en aquel que nos llamó, porque sabemos que es fiel y todopoderoso para cumplir sus promesas. Muchísimas gracias, princesas de Dios, valientes, guerreras. Gracias por haber aceptado esta invitación en esta noche. Dios les continúe bendiciendo y un abrazo fuerte para cada una de ustedes.